Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. Vamos a la entrevista. Hola, ¿cómo están, queridos abogados digitales? Bienvenidos a una edición más de este podcast de LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Y pues quiero presentarles este episodio que la verdad es que es muy especial para mí, no solamente por el tema, sino por la persona que hoy nos acompaña. Y hemos visto que pues la innovación en el ámbito legal, la transformación legal, no solo se trata de tecnologías, de nuevas formas de gestionar el trabajo, sino sobre todo también se trata de atender el pilar de las personas, de la transformación que tiene que suceder adentro de nosotros para que se transforme la forma en la que trabajamos, para que se transforme la forma en la que vemos el derecho y en la que brindamos los servicios legales. Así que hoy tenemos con nosotros a Daniela Rodríguez, que es presidenta de la organización de Legal Hackers en Colombia y que además ella también tiene un despacho de consultoría en legal design, sobre todo en temas laborales. Y pues bueno, es de estas jóvenes abogadas que está marcando ya en la práctica un nuevo camino para que sepamos que hay nuevas formas para ejercer el derecho. Así que bienvenida a este podcast, Dani, un gusto tenerte por aquí. Gracias a ti por la invitación y es un honor para mí acompañarte en este espacio, gestar esta conversación y que nuestro mensaje logre llegar a más personas del sector legal. Totalmente, y déjenme les platico que a Daniela, pues ahora la conocí en este último año, en el 2025, en estos eventos, en esta serie de eventos que se dio en Latinoamérica. Estuvimos en el Foro de Gerencias Legales en Perú. También Daniela ganó el premio de líderes de la transformación legal en Latinoamérica con esta gran comunidad de legal hackers que ha construido, que además es la comunidad más activa de legal hackers en toda Latinoamérica. Y la verdad es que a mí me encanta porque ya hacía falta que se activara este tipo de networking y eventos, ya no nada más a nivel cada quien de sus países, sino una alianza regional. Así que este podcast también, esta invitación para mí representa esta activación que se dio en el 2025, creo, a través de que empezamos a ir a Perú, luego al evento en Chile, luego hubo en Argentina. También tuvieron ustedes de Legal Hackers su Summit en Colombia, ¿no? La Asociación de Legal Tech en Colombia también organizó, y de pronto creo que yo por lo menos no había visto esa cantidad de eventos, y es muy bonito porque creo que esto expande, abrir esta conversación de transformación a nivel Latinoamérica. Y me gustaría también contarles que, pues primero te quiero preguntar, Dani, tú ya estás dedicada a uno de estos nuevos temas en el derecho, que es el legal design, ¿no? Eres una joven abogada. ¿Cómo, y bueno, y también estás liderando una comunidad y una organización que además me encanta, porque hoy no vamos a hablar contigo de legal design, otro día te invitaremos para ese tema, pero déjenme les platico que platicando con Dani, con algunos legal hackers, me comentaban que el concepto de legal hackers ya no es tanto de vamos a hackear derecho digital, el Bitcoin, sí, qué padre, todo lo que tenemos que aprender de las nuevas tecnologías y las implicaciones legales, pero ahora traen un enfoque muy profundo en cómo podemos hacer para hackearnos nosotros como personas para ejercer el derecho de forma diferente.
Así que me gustaría que abramos, Dani, con que me platiques un poco de por qué esta nueva perspectiva de Legal Hackers y hacia dónde están llevando esta nueva dimensión de este approach de los abogados y del derecho. Bueno, es una historia que nació y se gestó en Legal Hackers Bogotá y tiene como el corazón es entender quiénes somos nosotros antes de lo que hacemos. Pues sabes cuál es nuestra identidad, qué somos, porque muchos vamos por la vida haciendo, y en ese hacer nos perdemos como personas. Y siempre hay un punto en el que tú te preguntas quién soy yo cuando no soy abogada, quién soy yo cuando tengo que bajar el cartón por algún motivo o cuando no puedo abanderarme de ese ego que nos representan los abogados. Entonces, hablando de estos temas de innovación legal, surge un concepto muy interesante a raíz de una denuncia periodística que salió por allá en el 2024, donde muchas personas que hacían parte de estos grandes bufetes aquí en Colombia empiezan a denunciar ciertas conductas que, pues para quienes estamos en el sector legal, hemos normalizado, pero en Legal Hackers se encendió un bombillo. Yo me caracterizo por ser una persona muy creativa. Yo dije, ¿por qué no hacemos de esta tragedia algo propositivo? Si nosotros estamos liderando la innovación legal en Bogotá y en Colombia y estamos diciendo que vienen grandes cambios para el sector legal, pues ¿quién hace el derecho? ¿Quién cuida de la justicia? Si quien cuida de la justicia no cuida de sí mismo, pues entonces ¿para dónde vamos? Y ahí es donde traemos y empezamos a decir, hablar de innovación legal también es hablar de salud mental, también es hablar de bienestar, y así empezamos a gestar un proceso donde creamos espacios seguros para que quien quisiera compartir cómo se esté sintiendo lo pueda hacer, no para ser juzgado ni para decir, eres menos abogado por decir o abogada por decir cómo te sientes, sino para encontrar dolores en común y decir cómo juntos podemos transformar esto para habitar en una profesión donde estar bien sea pues el común denominador. Oye, Dani, y esto creo que me resuena mucho que dices, así como hemos normalizado ciertas conductas, ¿no? De pronto, también hemos normalizado ciertas formas de trabajar, ¿no? Entonces, estas sobrecargas de trabajo, hay estadísticas que dicen cómo los abogados trabajan el doble de otras profesiones, altos niveles obviamente de depresión, ¿no? De alcoholismo, y me encanta porque sí, son temas que yo por lo menos en 12 años que llevo en el derecho, ¿no? Pues no se hablan. Y, y ahora, el año pasado que estuve en un evento en Londres, me llamó mucho la atención que en el evento de transformación legal había un panel de salud mental, ¿no? Y la verdad es que justo se sentaba un abogado, un fiscal, a decir cómo había tenido un ataque al corazón por tanto trabajo y que lo abrió con su equipo y que a partir de ahí decidió transformar las formas en las que trabajaban, o un fiscal que platicó cómo le dio un ataque de ansiedad en media audiencia y tuvo la valentía de decirle al juez que si por favor podían parar la audiencia y todo el trabajo que le costó atreverse a decirlo, ¿no? Entonces, me parece padrísimo que también estén teniendo esta perspectiva en Legal Hackers para abrir esta conversación, pero me gustaría para abrir la conversación preguntarte, porque creo que lo más poderoso, por lo menos de este panel que yo vi, es que fue a través de historias, ¿no? O sea, la persona dijo, a mí me pasó esto, no nada más estamos compartiendo conceptos y estadísticas del burnout. En lo personal también, el año pasado me puse un propósito de empezar a dar conferencias sobre el tema del liderazgo consciente y de nuevas formas de trabajo, porque yo también viví un periodo de burnout, de estar persiguiendo el reconocimiento, de estar en estrés, olvidándome yo de mí misma por estar ahí trabajando y persiguiendo, pues eso, ¿no? El reconocimiento externo. ¿Y cuál es tu historia, Dani, en el sentido de dónde vienes o qué te pasó a ti que decides abrir este tema y también dedicarte, porque no es fácil hoy en día agarrar y decir, ay, voy a poner una consultora de legal design porque pues no todo el mundo le agarra la onda, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito
de cómo fue tu recorrido para llegar a estos temas. Quiero agradecerte por esa pregunta porque siempre que participo en un podcast, la pregunta es, ¿qué es el legal design? Y yo siempre soy, sabes, yo me voy en la conversación a un tema más del ser y a veces digo, ¿por qué no rescatamos lo que hay detrás de quien hace? Porque primero resalto nuevamente, somos personas. Esto es algo seguramente que no lo he hablado nunca y que lo quiero compartir contigo, abanderando ese espacio de resaltar primero lo que somos. Y es que sí soy una abogada muy joven, pero soy una abogada que vivió y trabajó en el mundo corporativo, donde en un sector donde primaba el estrés laboral, el burnout, un montón de conductas que a veces normalizamos, y eso hizo que en algún punto llegara a sentirme estresada y ya muy joven a cuestionarme cuál iba a ser el propósito y el sentido de mi vida. Es decir, yo me preguntaba, para esto estudié tantos años, es decir, yo elegí esto y el elegir esto va a tener como consecuencia que yo viva y sienta esto por el resto de mi vida. Todas esas preguntas existenciales que llegan en algún momento en la vida de todos, en diferentes fracturas, porque yo siempre digo que a la gente que está en la innovación que he conocido, que te rompió para que llegaras a este lugar y quisieras hoy trabajar por los demás. ¿Qué pasó en tu vida? Y en mi vida puntualmente, pues una situación, un momento de estrés muy grande, aproveché un viaje que tenía programado a México y allá conocí una medicina ancestral que cambió mi vida. Literalmente me reseteó. O sea, yo sentí que yo soy colombiana, pero yo morí y volví a nacer en México. Así que debería tener esa nacionalidad también por lo que ha significado en mi vida. Experimentar esa sensación. Creo que después de conectar con tantas cosas que a veces no son fáciles de explicar en el mundo tangible, si hay un despertar de conciencia importante que hace que yo regrese a ese trabajo habitual y ya identifique que no es lo que quiero hacer para mí, que quiero explorar otras formas donde yo pueda ser abogada, pero sintiéndome bien y estando feliz y sobre todo sembrando algo en el otro, dejando una semilla para que alguien más en algún momento pueda inspirarse, ejecutar o cualquier cosa, pero poder pensar también en lo que estás aportándole al mundo, ¿sí? Porque aparece un sentido mucho más amplio de tu existencia y deja un poco de estar de lado el tema del dinero, el tema de los títulos o la carrera por ascender y ascender y ascender, sino se vuelve más un tema del propósito. Entonces, pues en mi caso fue un despertar espiritual gracias a una medicina ancestral, pero conozco muchos otros donde han sido otro tipo de situaciones. Afortunadamente no tuve que tocar fondo con alguna eh, patología muy puntual que pudiera hacerme mucho daño. No, afortunadamente no esperé a que eso pasara para empezar a trabajar en mí, en mi bienestar, en mi salud mental, etcétera. Pero esto sí me sirvió para cambiar la forma en la que trabajaba y volverla más saludable para mí. Gracias, Dani. Está padrísimo porque la verdad es que es algo que creo que yo he visto, he escuchado mucho en abogados, preponderantemente más jóvenes, pero también recientemente he trabajado con abogados más grandes que están como en un proceso de desilusión, de alguna forma, de desconexión, de falta de propósito, de conexión con esta parte de la profesión, ¿no? Y a veces creo que también da miedo dar este salto porque es como, ¿a qué me dedico si mi identidad está tan vinculada y apegada a soy abogado, ¿no? O sea, no es ejerzo la abogacía, no es soy. Entonces es como a veces pues no sabemos quiénes somos si no estoy siendo abogado, ¿no? Entonces, pero yo creo que también mi mensaje muchas veces, y me gusta lo que dices, a veces morir, yo le llamo a solo caminar el camino de vida y renacer a también integrar el camino del alma, ¿no? A que la vida no solo sea lineal de lograr, demostrar, sino también vivirle esta profundidad del ser, ¿no? Y creo que es muy valioso este mensaje, y lo quiero decir así para todos aquellos que de pronto nos identificamos con esta desilusión,
Es decir, no nos tenemos que ir, ¿no? No nos tenemos que ir. Yo por mucho tiempo, cuando también empecé mi despertar de conciencia, decía, ya la abogacía, yo ya no voy a tener nada que ver con ellos, ¿no? Y la verdad es que la vida me regresa y me regresa y ya entendí el mensaje que dices que no es necesariamente que haga otra cosa, sino que lo haga diferente dentro de lo que ya lleva un camino, ¿no? Recorrido. Entonces, creo que sí me gustaría nada más dejar ese mensaje muy bien plantado y que aparte hoy en estos temas de innovación legal, interdisciplinariedad, se presta increíble para que si estudiaste derecho, pero te gusta el diseño, pero legal design y la administración, pero legal operations y la psicología, legal coaching, ¿no? O sea, la verdad es que ya creo que ya no se pierde el mundo, yo digo, ya no está dividido por profesiones, sino por la causa, ¿no? La causa que te guía. Y, y en este sentido, Dani, me gustaría preguntarte, entonces, regresas tú, digamos, supongo que no sé si renuncias de tu vida corporativa y emprendes, que también es un gran cambio. Cuéntanos un poquito de eso y cómo es que profesionalmente ahorita también le dedicas tiempo a esta parte de no solo la consultoría en tema técnico legal, sino también al tema de salud mental para los abogados. Sí, efectivamente yo regreso, al poco tiempo tomo, bueno, la vida toma la decisión un poco por mí porque aquí hay otro tema y es que los abogados nos cuesta mucho tomar acción, aunque sintamos que nuestro cuerpo nos diga como ella y no es, nos cuesta mucho salir de esos lugares porque los hemos normalizado. Entonces, la vida también, la pandemia, bueno, creo que esa fue una ruptura y un sacudón para muchas personas. mm, Me llevó hacia otros caminos y descubrir que podía hacer algo diferente, que estuviera más conectado conmigo, que es este tema del legal design, de la creatividad, y empecé a enfocarme en esto. Entonces, claro que emprender fue saltar al vacío, pero pues yo ya estaba perdida, yo decía, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y apareció una pregunta que ha sido la columna vertebral en mi vida después de eso, es, ¿qué pasaría si? Vamos a hacerlo. La vida se trata de vivirla. Entonces, en ese camino, más allá de hacer legal design, me vuelvo coach creativa y empiezo a enseñarle a los abogados cómo implementar estas metodologías de innovación en sus trabajos, en sus despachos, etcétera. Y en estas conversaciones muy personales, porque el apoyo que yo doy generalmente es personalizado, me empiezo a dar cuenta de eso que tú hablas, las frustraciones, los dolores, el sentir que no hacen parte, que nunca han hecho parte, que quieren hacer las cosas diferentes pero no saben cómo. Entonces me aparté un poco de este universo del legal design para enfocarme más cómo desde la creatividad puedo ayudarle a los abogados a encontrar eso que les, sabes, que les hincha el alma. Yo siempre digo en mis sesiones, una cosa es la persona que eres, que decidiste ser, esa máscara que te pusiste, decir soy abogado y los abogados y las abogadas tenemos estas características que generacionalmente hemos heredado. Y otra cosa es lo que tú eres realmente, esa esencia que tienes, tu propósito, si quisiéramos llamarlo así, ese fuego, esa llama interior que se enciende en ti cuando haces qué, es la pregunta que moviliza a las personas. Y así he acompañado a muchos y muchas personas que llegan pensando que quieren innovar, pero realmente detrás de quiero innovar es no me estoy sintiendo bien conmigo mismo y quiero encontrar otro camino. Y bueno, como esa sensibilidad a escuchar al otro y esa empatía que es algo que uno desarrolla mucho cuando aplica la metodología, me ha servido para poder ser facilitadora de creatividad y de cambio en la vida de otras personas, de otras organizaciones, de otros despachos, pero siempre enfocándolo en que pues, si nosotros no estamos bien, ¿cómo vas a hacer algo diferente? ¿Cómo vas a hacer algo nuevo? ¿Cómo vas a proponer un cambio? Oye, Dani, antes de que nos platiques del tema de salud mental, me encantaría si nos puedes dar como un ejemplo o una historia de cómo se ha visto en tus clientes como esta transformación. O sea, era cómo es el antes y el después
cómo se ve en la vida diaria del ejercicio, digamos, de alguna forma del trabajo, el que alguien trabaje como un poco más conectado con su propósito. He visto muchos cambios que para mí, creo que ese es mi propósito, lo siento, y es una de las cosas que yo he identificado que me llena el alma, que alguien me diga, Dani, me di cuenta que esto no me hacía feliz y ahora quiero hacer esto. Reenfoqué mi modelo de negocio. Siempre había querido dar clases, pero nunca me atrevía porque no me sentía lo suficientemente formado y educado para poder dar clases, pero ya soy consciente que tengo la experiencia de vida suficiente para poder compartir con nuevas generaciones lo que yo sé y lo que yo he aprendido. Entonces, algo mucho más conectado contigo. Y eso creo que se puede ver desde muchas facetas y muchas arandelas. Entonces, hablar de creatividad es conectarte con ese ser que habita dentro de ti. Y para conectar con ese ser que habita dentro de ti, pues sí o sí hay que hablar de cómo está tu bienestar y tu salud mental. ¿Y qué has encontrado en tu camino en este tema de salud mental, más allá de tu historia, que ahorita has estado pues también observando este tema dentro de tu entorno, dentro del entorno de tu comunidad? ¿Cuál, desde tu termómetro, cuál es la situación que se está viviendo actualmente en temas de salud mental? Es algo muy chistoso. Cuando nosotros empezamos a movilizar este tema en Legal Hackers, creamos un espacio muy lindo que se llama Pausa Legal. Y Pausa Legal está compuesto estuvo compuesto de dos partes. Uno, hacer una medición cuantitativa de cuál es el estado, cómo está ese termómetro, que justamente lo llamamos así, aquí en Colombia. Y la segunda parte, que tuvimos que hacerla, es porque empezamos a ver que en las respuestas todas las personas de manera em, cuantitativa decían, estoy bien, nunca me he sentido mal, nunca he sentido depresión, yo estoy 10 de 10, yo no necesito ir al psicólogo, pero claro, una cosa es lo que tú ves de manera cuantitativa, pero otra cosa es lo que escuchas en el networking, de mis clientes principalmente, en esas sesiones privadas. Entonces dijimos, ok, esto no es solamente un resultado, queremos que sea un resultado de números, queremos que sea un resultado también cualitativo. Creamos un espacio que eran círculos de palabra, donde durante 5 meses, semanalmente, las personas se conectaban a contarnos cuál había sido su día a día. Por supuesto, yo no soy psicóloga, me encantan estos temas y conecto mucho con el ser y con el despertar de conciencia de estas cosas, pero al tratarse de Legal Hackers y querer el impacto que queríamos lograr, invitamos psicólogas clínicas que facilitaran estas sesiones. Y dentro de esas sesiones pasaban cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos preguntaban las psicólogas a las personas que estábamos ahí, ¿qué es lo que más les genera bienestar en su día a día? Y todas las personas respondían sacar el perro a pasear, estar con mi pareja, compartir tiempo con mi familia, dormir. Luego preguntaban, ¿qué es lo que sienten que han dejado de hacer por estar trabajando y solamente pensando en el trabajo? Estar con mi pareja, sacar a mi perro, compartir tiempo con mi familia. Entonces empezamos a darnos cuenta que la negación hace parte de nuestra profesión y que lo hemos normalizado profundamente. Entonces dijimos, el componente de los números más el componente de los testimonios que tenemos ya nos va a dar el insumo necesario para poder hablar. Hoy en Colombia hicimos un estudio donde participaron alrededor de 100 personas que nos compartieron cuál era su sensación alrededor de la salud mental y pues técnicamente podríamos hoy contar desde un trabajo de campo que hicimos qué pasó y por qué consideramos que hay una negación sistemática y hemos normalizado el estar bien mientras consumimos alcohol, mientras consumimos drogas, mientras no dormimos bien, etcétera. Y creo que esto es algo súper, súper importante y también me resuena mucho porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en esos momentos de altas horas de trabajo y todo, a mí mi hermana me decía, es que eres una workaholic, ¿no? Y yo me indignaba y yo decía, claro que no, es que yo me encanta lo que hago, ¿no? Y entonces como que, si bien, si hay una parte que lo puedo entender como de no tanto de sufrimiento, o sea, no es que yo sufría todos los días que iba a la oficina,
pero cuando estás ahí inmerso, no te das cuenta, ¿no? O sea, yo ahora que lo veo, 10 años después, me doy cuenta pues que sí, o sea, yo no tenía pareja, no tenía tiempo para amigos, estaba trabajando a veces hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, y repito, no hacía cosas que me desagradaran, ¿no? Pero, pero me gusta esto que dices de la negación, porque si tú me hubieras preguntado en ese momento, pues yo también te hubiera dicho, para nada tengo un tema, para nada soy workaholic. Y sabes que es chistoso, pero justo viendo unos estudios de estos temas, decía, ¿no? Que el 60% de los abogados han experimentado algún síntoma, depresión, conflicto en sus relaciones y tal, pero la misma cantidad decía, pero estoy satisfecho con lo que hago, ¿no? Y creo que, y me ha pasado en conversaciones del cotidiano, que igual es como de abogados que platico con ellos, oye, pero me quedé hasta las 12 pero salí después del jefe, y es eso, ¿no? Pero está muy padre el trabajo. Entonces, creo que sí es un gran llamado a decir, bueno, cuando estás dentro de la situación, tienes tu punto ciego, que obviamente no te das cuenta hasta que pues algo pasa, ¿no? Ahora sí que no te das cuenta hasta que te das cuenta, ¿no? A veces por tocar fondo, ¿no? Yo la verdad es que como tú, afortunadamente no toqué un fondo de que tenga una historia de llegué al hospital, tuve depresión máxima. También tuve un despertar a través de la conexión con las tecnologías ancestrales, con la danza de la luna, el temazcal, las plantas de poder y afortunadamente eso fue como lo que me hizo darme cuenta, ¿no? Y creo que también este es un llamado a decir qué tanto tenemos que seguir tocando un fondo que nos afecte ya mucho más a nivel salud, para darnos cuenta que esas formas no son sustentables, ¿no? Así que creo que es muy importante este punto que tocas. Hay una desconexión total entre cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Entonces, aquí viene un tema de la racionalización del dolor hasta que el cuerpo te dice, ya no aguanto más. Porque también hay un tema importante y es que asociamos que la única manera de descansar es durmiendo, ¿sabes? Pero ese no es el único descanso que existe. Entonces, los abogados generalmente no nos sometemos a un cansancio físico porque estamos todo el día sentados. Entonces, si yo quiero descansar durmiendo, cuando mi cansancio no es físico sino mental, entonces hay algo que no estamos haciendo bien y creo que eso se evidencia en los ambientes laborales, eso se evidencia en cómo a veces los líderes tratan a sus equipos de trabajo, en cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones, ciertos problemas, el miedo que nos da a hacer las cosas diferente, el miedo que nos da a querer innovar, a ser vulnerables, que ese es otro gran tema. Eh, que fue uno de los propósitos con estos círculos de palabra y es normalizar la vulnerabilidad, normalizar que en algún punto aceptemos que todos tenemos momentos en los que no estamos bien. Y eso es normal porque somos humanos. Entonces, ese ha sido uno de los propósitos de abanderar estos temas de salud mental. Para nosotros ha sido un reto, primero, que la gente participe. Segundo, que la gente participe de manera honesta. Y tercero, que la gente quiera sumarse a estos espacios donde hablar de uno, de sus dolores, de sus pérdidas, de sus frustraciones, eh, es la habitualidad en el espacio. Y esto hizo que nosotros pudiéramos hacer un Global Summit, que era un evento donde íbamos a hablar de innovación legal y pusiéramos en la agenda central, vamos a hablar de bienestar y de salud mental. Y la gente que fue a aprender de inteligencia artificial, automatización y el design, sí o sí tuvo que tener su espacio para escuchar cosas de salud mental y salir cuestionándose eso y diciendo, bueno, tengo que priorizarme, es importante cuidarme. Entonces creo que ese servicio a la comunidad y que conectar desde ese lugar con otros abogados ha sido muy valioso y muy enriquecedor para mí. Y creo que también me gustaría, Dani, hacer un llamado como a las comunidades, a las asociaciones que hacen eventos, que en verdad, así como
hago el llamado a que cada vez metamos más temas de gestión y operaciones legales, innovación, pero también que metamos temas de salud mental en los eventos, ¿no? Porque pareciera que todos tenemos que salirnos del ámbito, digamos, profesional para ir a buscar herramientas de gestión emocional, de gestión personal, pero creo que es muy valioso como tú dices, en Legal Hackers, así como vienes a escuchar de inteligencia artificial, también vienes a escuchar yo le llamo inteligencia emocional, inteligencia del alma, porque fíjate que ahora en Chile quedaba mi conferencia justamente liderazgo consciente. Me llamó mucho la atención que uno de los comentarios que recibí de una abogada me dijo, es que a veces vengo a estos eventos de innovación y de tecnología y me hablan de inteligencia artificial y de todo lo que viene y de que tengo que estar al pendiente y salgo más estresada de lo que llegué, ¿no? Porque es como me entra un sentimiento de no estás yendo lo suficientemente rápido, no sabes lo suficiente, ¿no? Y me dijo, tu conferencia me ayudó a relajarme y a recordar que dentro de todo eso necesito dedicarme tiempo a mí, ¿no? Y me encanta este nombre que dices de la pausa legal, porque es justamente, es como, ese fue uno, y el otro que me llamó mucho la atención es que una abogada me decía, es que pensé que me iba a morir sin ver esto dentro de la industria legal, ¿no? Y no significa que esto no existe allá afuera, y repito, muchos ya lo estamos haciendo por fuera, pero mi pregunta, y me encanta encontrarme con gente como tú, porque tampoco le corresponde a todo mundo abrir estos espacios, sino a las que realmente nos llama este tema, y decir, oigan, volvámonos un tótem, o sea, un espacio que sostenga el incorporar estos temas, ¿no? Porque realmente como dices, cuando empiezas a hablar vulnerablemente con los abogados, yo me he dado cuenta que se requiere y que es súper valioso, y que esto me va a llegar a mi siguiente pregunta, darnos cuenta que no estamos solos, que no soy la única viviendo esto, ¿no? Porque a mí la verdad es que al principio me daba inclusive miedo a la crítica, al juicio, postear en redes sociales todos estos temas, porque yo decía, no, es que me siguen muchos abogados y en mi comunidad pues me identifican como tema de legal tech y tal, ¿cómo voy a empezar a hablar de estas cosas, no? Y de pronto me fui dando cuenta que pues una abogada me decía, oye, me divorcié y estoy en crisis, ¿qué me recomiendas? Y yo, pues ven a una ceremonia de cacao. Y de pronto ya tenía un día, a la mitad de mi ceremonia, eran abogados, ¿no? Entonces creo que es súper importante y ahí juegan un rol, me parece todo el trabajo que estás haciendo, el tema de la comunidad, ¿no? Me gusta llamarle que estamos haciendo nuestra tribu de innovación legal de Latinoamérica, porque creo que una de las cosas más poderosas para lograr una transformación es estar acompañada por una tribu ahora sí que te respalde en esa transformación para que no te des por vencido, para saber que no estás solo. Y creo que pues Legal Hackers y lo que has logrado y han logrado en este tema es muy importante. Y me gustaría que me platiques un poco para ti qué significa o cómo ha sido tu trayecto de crear una comunidad alrededor de esto, porque aquí sí un gran reconocimiento, Dani. Yo he visto muchas asociaciones y agrupaciones nacer y sostener una asociación, una comunidad, agregarle valor, generarles contenido, eventos, es un trabajo de un gran liderazgo. Así que me gustaría que nos platiques cuál es la importancia que tú le ves a la comunidad en todo este contexto y cuáles han sido tus retos al crear comunidad de Legal Hackers. Esto ha sido para mí un ejercicio terapéutico y creo que por eso lo hago con tanto amor y le pongo tanto corazón a lo que tú haces. Creo que estoy muy de acuerdo contigo en que es fácil crear una iniciativa, pero sostenerla es el reto. Entonces, creo que eso se logra con valores, con propósito y con mucho corazón, que es lo que a mí me mueve particularmente a esto. Cuando yo empecé, tenía unos referentes de, de hacia dónde quería ir en el mundo de la innovación legal, pero también lo he dicho abiertamente, y es el hecho de que tú lideres una comunidad, un movimiento, tu vida
también tiene una norma de responsabilidad y es mirar atrás quién viene perdido, porque tú estás labrando un camino y darle la mano para ayudarle. Entonces, creo que en eso se ha convertido para mí Legal Hackers, en un espacio donde podemos recibir a la gente que está perdida y que no sabe cómo para decirle, te vamos a contar cómo lo hemos hecho nosotros, que no significa que esté perfecto ni que sea la última palabra, pero es el camino que nosotros hemos trazado para que sientas que no estás solo. Porque una cosa es actuar desde la soledad, el miedo se siente menos cuando tú lo compartes, cuando te das cuenta que al lado tuyo hay otra persona que está sintiendo miedo tal vez por otra cosa que te dice, ah, yo ya pasé por eso. Ese miedo lo vas a sentir, pero una vez hagas esto, va a pasar y va a aparecer otro miedo y normalizar el miedo dentro de este sector donde todo el tiempo están habiendo y presentándose cambios es súper necesario. Y no hacerlo desde el ego de yo soy y yo hice, sino estoy aprendiendo con humildad, con humildad. Creo que para mí ha sido un crecimiento profesional grandísimo porque además yo mismo me he tenido que enfrentar a mis propias oscuridades liderando Legal Hackers. Contarles una anécdota muy cortica y es que dentro de este proceso que yo he hecho, bueno, sabemos que los abogados, para quienes están en esta ondita de la conciencia y de la salud mental y todo esto, quienes somos abogados de base tenemos una herida de injusticia. Eso es como un común denominador. Pero resulta que dentro de ese proceso que yo he hecho conmigo misma, identifiqué que los no me costaban un montón. Los no me dolían muchísimo. Y hacer este ejercicio de crear una comunidad y sostener una comunidad en el tiempo ha significado que yo reciba muchísimos, incontables no. Y eso para mí ha sido alimento para el alma de entender y aprender a interiorizar que ese dolor que yo tenía, que era muy mío, muy personal, hace parte de una respuesta como un sí. Entonces, en la vida profesional, tú tienes que aprender a caminar, identificando qué cosas de esas que pasan a tu alrededor tocan esas heridas personales y eso te ayuda a trascender y a crecer. Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje porque a través de lo que hago para las personas y con las personas, también he podido crear y sanar de manera personal. Entonces, eso ha sido muy lindo. Dani, qué recomendaciones o tips le puedes dar a la gente que nos está escuchando que dice, ok, quiero poner atención en el cuidado de mi salud mental? Em, ¿Cuáles son los primeros pasos o qué recomendaciones dirías en este aspecto? Primero, identificarlo, identificar cómo estás, cómo te sientes, qué te hace sentir bien, qué no te hace sentir muy bien. Y de lo que no te hace sentir muy bien, pensar muy bien si vale la pena sostenerlo y a costa de que lo estoy sosteniendo en el tiempo. Buscar más personas, hoy existen, gracias a estos espacios como los que tú estás creando, gracias a comunidades como Legal Hackers, gracias a un montón de abogados, yo los llamo abogados raritos y abogadas raritas que han aparecido y han surgido, que pueden ser red y apoyo para hablar de estos temas. Entonces, hablar de esto ya no está mal, ya no es atípico, y eso hay que aprovechar. ¿Para qué? Para ser más vulnerables y volver de esa vulnerabilidad nuestra fortaleza como un skill para el futuro de la abogacía de la que hoy hablamos, porque no solamente es tecnología. Y creo que esta parte que decías de que ya no es raro, digamos, hablar de estos temas, no sé, a mí me gustaría reforzar este mensaje porque también he escuchado, por ejemplo, después de mis conferencias, historias como de alguien que me dice, ay, sí, me identifico, yo también tuve ansiedad y me puse a meditar o hice alguna medicina ancestral. Y sobre todo en temas de la meditación y así, yo le decía a este líder legal, le decía, y te hago una pregunta, ¿lo has compartido con tu equipo de trabajo? Y me decía, no, es como lo he vivido como un proceso mío, ¿no? Y creo que ahí también hay un gran reto, ¿no? En empezar, ok, ya lo vivimos, ya nos transformamos, en empezar a salir allá afuera, cada quien con tu propio equipo, no tienes que ser el gran conferencista, ¿no? O sea, a realmente ser, yo cambié la palabra vulnerabilidad por liderazgo emocional, ¿no? El ser el primero que toma el liderazgo porque abrir ciertas cosas de tu vida requiere liderazgo,
¿no? Requiere un sostén emocional para decir qué pasa si empiezo a abrir estas conversaciones, porque yo les decía, mira, la estadística es que el 25% de las personas sufren de estos temas de depresión, ansiedad, y es una de cada cuatro personas que están en tu equipo están deprimidos o con ansiedad. La pregunta es si sabes quién es y si realmente tienes esa relación como para saber cómo esa situación emocional le está afectando en el trabajo, sobre todo si eres líder legal o de un equipo. Porque, repito, la pregunta no es si está ahí, es está ahí. Tienes el espacio seguro en tu entorno laboral para que se hable de estos temas, para poder eh, expresar, oye, ¿cómo te sientes hoy? Más conoces, ¿no? Hay veces que ni siquiera en los equipos de trabajo ni siquiera saben si la otra persona tiene un hijo o no tiene un hijo, qué situación está viviendo. Entonces creo que abrir estos espacios a nivel formal o informal eh, es súper, súper importante porque también es un tema, digamos, es un tema humano, pero también es un tema de productividad, ¿no? O sea, el burnout, todo este tema, claro que afecta en la productividad de los trabajos. Así que bueno, pues creo que los invitamos, sí, desde sus trincheras a abrir esta conversación, a compartir sus propias historias. Y para terminar, nada más, Dani, nos quisieras compartir, bueno, este gran estudio que hicieron, que están publicando, que los vamos a compartir, ¿no? Para que pueda la gente también tener acceso a esto en los comentarios del podcast. Eh, pero, ¿algún otro reflexión o algo que hayan encontrado en este tema que quisieras compartir? Bueno, pues aquí tengo unos datos interesantes y es que voy a contárselos así de manera rápida. Este tema de ponerse la camisa, identificamos que es una herencia generacional que tristemente a nosotros los abogados nos trae satisfacción. O sea, les voy a contar unos insights que fueron los que a mí personalmente como que más me marcaron y más mella me hicieron. Muchos afirmaron que sienten agotamiento habitual y que gracias a ese agotamiento se han dañado, quebrantado o arruinado sus relaciones personales más cercanas. Entonces aquí es muy común hablar con la persona exitosa profesionalmente, pero que está sola, que, que se siente vacía. Entonces eso también es bastante, pues deja como un campo abierto para la conversación, porque tenemos que sacrificar hasta ese punto. Finalmente somos personas y lo que tú decías es verdad. Es imposible que yo llegue a un trabajo y me olvide que tengo una pareja, que tengo una familia, que tengo un perro, que tengo un hijo. Eh, Somos parte de un todo y a veces hasta una condición externa, ambiental, a muchos nos puede generar una afectación. Entonces, entender que somos un todo también hace que nos integremos de esa forma y dejemos de pensar que solamente somos abogados, sino que primero somos personas que tenemos que estar bien para ejercer el derecho y cuidar de las personas que buscan que se haga un buen derecho, que haya justicia y otras cosas ahí. Otro tema importante, el que hablábamos ahorita, que hay una negación sistémica y una desconexión total entre lo que somos y lo que hacemos. Y esto ha hecho que se normalice ese malestar. En realidad, hicimos un gran trabajo que queremos compartirlo con todos, no importa si son o no son de Colombia, porque también el objetivo de hacer esta investigación es motivar a otras comunidades o a otros líderes o a alguien que esto le resuene a que lo haga para empezar a normalizar hablar de estos temas que aquí en América Latina pues no es fácil. Todos nos caracterizamos por tener cierto tipo de conductas en el sector legal. Así que la invitación es a que estén muy pendientes durante el mes de febrero que vamos a compartir esto. Es un proceso que hemos hecho también desde nuestros propios dolores e incógnitas, así que también estamos en proceso de mejorarlo. Si es que a alguien se le ocurre cómo podríamos mejorarlo o hacerlo más grande, las puertas de Legal Hackers siempre están abiertas para las buenas y nuevas ideas. Así que invitarlos a todos
a que vean el estudio y pues fomentemos y sigamos creando estos espacios donde hablar de cómo nos sentimos también esté bien y también haga parte de ser buenos profesionales. Me encanta, pues muchísimas gracias, Dani, en verdad un honor tenerte por aquí en el podcast y también invitar a toda nuestra audiencia a que si así lo sienten en los comentarios de este mismo podcast, en YouTube, en redes sociales, pues nos dejen sus anécdotas, sus historias, cómo han vivido este tema de la salud mental dentro del ámbito laboral, en la abogacía, porque repito, esto se alimenta de historias, ¿no? Así que muchísimas felicidades a ti, a todo el equipo de Legal Hackers por este gran esfuerzo de investigación, porque me encanta, porque como decimos en Legal Operations, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Así que el primer paso sin duda es poder tener una foto más estadística de cómo se está viviendo esto. La verdad es que yo he encontrado muchos estudios en Australia, en Estados Unidos, a veces hasta en España, pero en Latinoamérica, pues no hay mucha información específicamente del ámbito legal, ¿no? Porque encontramos de burnout a nivel país y todo lo sabemos que nos afecta, pero creo que específicamente aquí también queremos abrirlo de cómo está afectando esto en la industria legal y crear nuestra tribu para acompañarnos también en este proceso. Así que, pues muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros y pues esperamos que se unan a esta tribu y que también compartan con nosotros sus experiencias. Gracias a ti por la invitación. Los esperamos para un episodio más de Legal X Podcast, Innovación en la Gestión Legal. Gracias por acompañarnos en este episodio de Legal X, un podcast de Abogado Digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.